Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a retomar la materia de carreteras con la unidad 4, que es proyecto geométrico de carreteras. Y vamos a iniciar con el primer tema, que es el alineamiento horizontal y vertical. Y para poder hablar del alineamiento horizontal hay que definir qué es lo que es. Básicamente va a corresponder a la planta del eje de la carretera, es decir, la proyección sobre un plano horizontal del eje de la subcorona del camino. Dentro de este eje vamos a tener las denominadas tangentes horizontales a la recta, que van a unir dos curvas horizontales consecutivas. Principian al final de la curva y termina al empezar la siguiente curva. Se caracteriza por su dirección y longitud. Las prolongaciones más allá de las curvas que unen dos tangentes consecutivas se llaman subtangentes y se intersectan en un punto característico del alineamiento y se va a representar con las siglas PI. Al ángulo que forma la prolongación de una tangente con respecto a la siguiente, dado por la diferencia de azimut, se llama deflexión y se representa por la letra alfa. Las curvas horizontales son las que unen tangentes consecutivas del alineamiento horizontal y sirven para que los vehículos cambien de dirección de manera que la fuerza centrífuga a que está sujeto sea constante. Por esta razón, su forma es circular y pueden ser simples o compuestas, y con o sin curvas espirales de transición. Por otra parte, la velocidad es uno de los principales elementos para el proyecto geométrico de carreteras, ya que de ella dependen muchos de los elementos de diseño. A continuación, vamos a describir cada una de las velocidades que intervienen en el proyecto geométrico de carreteras. La primera es la velocidad de proyecto, básicamente la velocidad máxima a la cual los vehículos pueden circular con seguridad sobre un camino. La segunda es la velocidad de punto, que es la velocidad de un vehículo a su paso por un punto de un camino. La tercera es la velocidad de marcha, que va a ser la velocidad de un vehículo en un tramo, obtenida de dividir la distancia de recorrido entre el tiempo en el cual estuvo en movimiento. Y la última va a ser la velocidad de operación, que va a ser la máxima velocidad a la cual un vehículo puede viajar en un tramo de un camino, bajo las condiciones prevalecientes de tránsito y atmósferas favorables. En 1984 existían las normas técnicas del proyecto geométrico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las cuales venía la tabla que se muestra en la pantalla, en donde nos mostraba diferentes velocidades de proyecto dependiendo del tipo de terreno que tuviéramos. Actualmente, dada la tecnología que tenemos, podemos aplicar la velocidad de proyecto independientemente del terreno que tengamos. Ahora vamos a hablar de las curvas circulares simples, que básicamente van a ser las que unen dos tangentes con un arco de círculo de radio constante. Se define por su radio y por su deflexión entre las tangentes que une. Para una curva específica, su radio, conocido en carreteras como radio de curva RC, se selecciona de manera que sea el mayor posible dentro de las limitaciones impuestas por las condiciones del terreno, pero no menor a un radio mínimo, dado por las condiciones de estabilidad al deslizamiento, en donde Rmin o radio mínimo es el radio de curva en metros. Vp es la velocidad de proyecto, equivalente a la del vehículo en km por hora. Emax es la sobrelevación máxima de la superficie de rodamiento en metros por metro. Y Ft es el coeficiente de fricción lateral en kilogramos por kilogramo. Un parámetro alternativo para caracterizar las curvas horizontales es el grado de curvatura G, que por tener menor rango de variación presenta ventajas en el trabajo rutinario de proyecto. Este parámetro se define como el ángulo que subtiene un arco circular de radio de 20 metros de longitud en la curva. Si en las presiones anteriores se considera la sobrelación máxima admisible, que en México es de 0.10, y los valores aceptables de los coeficientes de fricción transversal y se redondean valores, los grados máximos y radios mínimos para cada velocidad de proyecto se muestran en la tabla que está en pantalla, que fue obtenida del Manual de Proyecto Geométrico del 2018. Entonces, para poder trazar nuestra curva, ocupamos los factores que hemos mencionado. Entre ellos son los que se muestran como calcular en pantalla, como el radio de curvatura, la subtangente, la externa, ordenada media, cuerda, cuerda larga, grado de curvatura, ángulo de deflexión, por mencionar algunos.
Por otra parte, las curvas circulares compuestas son las formadas por varios arcos de círculo de radio decreciente primero y creciente después. Cuando son del mismo sentido se llaman compuestas directas y cuando son de sentido contrario, compuestas inversas. Por otra parte, tenemos las curvas circulares con espirales de transición, ya que un vehículo no puede pasar instantáneamente de una recta a una curva circular, pues se requiere tiempo para que el conductor accione el volante. A veces esto se hace antes de entrar en la curva y al principio de esta, aprovechando que el ancho de carril es mayor que el del vehículo. Sin embargo, es preferible facilitar la maniobra con el proyecto de una curva de transición, que además de facilitar la conducción, proporciona el espacio longitudinal para desarrollar la sobreelevación y ampliación requerida. La espiral de Euler, conocida también como clotoide, tiene características ideales para usarse como curva de transición, toda vez que su radio aumenta proporcionalmente a su longitud, por lo que su grado varía desde 0 en la tangente hasta el grado de curvatura circular. Por lo tanto, la ecuación de la espiral es la que se muestra en pantalla, puesto que el valor de R al final de la espiral es el radio de la curva. El parámetro de la espiral, k cuadrada, queda definido por su longitud mínima. Al principio, tal longitud se determinaba con el criterio ferroviario de una variación razonable de la fuerza centrífuga al cambiar de dirección. Sin embargo, con el tiempo se ha considerado más práctico definirla de manera que la sobrelevación se desarrolle de manera segura, cómoda y agradable, toda vez que las transiciones de sobrelevación y ampliación, cuando existe, se hacen a lo largo de la espiral. Para altas velocidades de proyecto de 80 km/h o más, la práctica cotidiana indica que los atributos antes citados se logran si la pendiente longitudinal de la orilla exterior de la carretera comparada con su línea central no excede de 0.2050 metros por metro para carreteras de 2 carriles, aunque para velocidades menores tal valor puede aumentar hasta 0.2067 metros por metro, lo que sugiere cierta dependencia con la velocidad. De esta manera, en México, la longitud mínima de la espiral en metros, LE, se determina a partir de la velocidad de proyecto en kilómetros por hora y la sobrelevación de la curva E en metros por metro, como lo muestra la expresión que tenemos en pantalla. Una vez que se definen la longitud de espiral y el grado de la curva circular, quedarán definidos todos los demás elementos, como se muestran en la figura. Las ecuaciones para calcular cada uno de los elementos son las que se muestran en la pantalla. Y en la última imagen podemos ver el procedimiento ilustrado para replantear en campo la curva circular con espirales de transición. Ahora pasemos a lo que es el alineamiento vertical, que básicamente corresponde al perfil de la carretera o proyección sobre un plano vertical del desarrollo del eje de la subcorona o línea subrasante. De la misma manera que el alineamiento horizontal, el alineamiento vertical está formada por tangentes y curvas. Las tangentes del alineamiento vertical, también denominadas rampas, son las rectas que unen las curvas verticales y se caracterizan por su longitud y su inclinación o pendiente, medida por la relación entre el desnivel y la distancia entre dos de sus puntos. Al punto de intersección entre dos rampas consecutivas se le designa como P y B, y a la diferencia algebraica de pendientes en ese punto se le representa con la letra A. Algunos de los conceptos necesarios para calcular nuestro perfil van a ser la pendiente mínima, que es la menor pendiente que permite el buen drenaje de la precipitación pluvial. En los cortes puede ser de 0.5%, aunque en ocasiones la longitud de corte y precipitación pluvial hace necesario aumentarla. En terraplenes puede ser de 0, toda vez que el agua escurre a través del bombeo. La pendiente máxima, que va a ser la mayor pendiente que se permite en el proyecto de una carretera. En general se recomienda de acuerdo con la jerarquía de la carretera, pero se debe usar con tan poca frecuencia como lo permita la configuración orográfica. Y por último, la pendiente gobernadora, que es la pendiente uniforme con que se puede unir dos puntos obligados en la carretera. Un punto obligado es aquel seleccionado por el proyectista para fines de control, por lo que necesariamente tiene que pasar los lineamientos. Las pendientes gobernadora y máxima de una carretera deben ser las menores posibles,
siempre que sean confiables con las condiciones orográficas, pero no deben superar las que se muestran en la tabla. Por otra parte, las curvas verticales tienen como propósito enlazar dos tangentes de alineamiento vertical, de manera que la componente de la aceleración centrífuga sea uniforme, lo que determina que su forma sea parabólica. Las curvas pueden ser en cresta si son convexas o en columpio si son cóncavas. El parámetro característico se designa por la letra K, que es la relación de la longitud de la curva L en metros entre la diferencia algebraica de las pendientes de entrada y salida. En pantalla también se muestran los demás valores que nos pueden ser útiles para el cálculo de nuestra curva vertical. Y recuerden que tanto las imágenes como todas las ecuaciones que hemos mostrado fueron sacadas del manual de proyecto geométrico del 2018. Entonces, con esto concluimos el tema de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.